Neptuno siempre, perdón, la cruz. La cruz de abajo siempre me va a simbolizar, sea cual sea el signo que yo esté trabajando, me va a simbolizar la tierra, o sea, el plano terrenal, lo material, lo tangible. A eso se refiere la cruz. En algunos lugares, y como nosotros lo enseñamos o yo lo enseño, la siguiente figura que nos vamos a encontrar en Neptuno es este semicírculo, ¿ok? Que este semicírculo, como nosotros lo enseñamos, significa la conciencia del ser humano en vías de evolución. Es decir, que no ha terminado de evolucionar, por eso es un semicírculo, ¿ok? Porque todavía la conciencia no ha terminado de evolucionar, es lo que indica. Y la tercera parte, que incluye o que tiene la simbología de Neptuno, son las flechas, que yo diría que es una de las cosas que más llama la atención. Las flechas siempre simbolizan es la guerra, la acción o la actitud. En este caso, la actitud aguerrida, de como Carlos nos estaba explicando a nivel mitológico, de la actitud aguerrida de los dioses. Es decir, en este caso, el dios Neptuno, y podemos asociarlo a la mitología. El dios Neptuno, el dios Zeus, el dios Júpiter y el dios Plutón, que son los tres dioses que, de acuerdo a la mitología, gobiernan el mundo, ¿no? Zeus de los cielos, Plutón de los cielos y de la tierra, Plutón del inframundo y Neptuno de las aguas. ¿Ok? Entonces, esto nos habla es de esa acción aguerrida de estos tres dioses o de estos tres elementos de los dioses que se activan para lo que es el dominio o el poder en esa área. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la simbología de Neptuno, estamos hablando es de la conciencia del ser humano que está en vías de evolución hacia esa perfección espiritual, es decir, hacia esa acción espiritual, ¿no? Que son las tres flechas, en la tierra. O sea, me está hablando es de la conciencia en evolución del ser humano a nivel espiritual. De eso me habla la simbología de Neptuno, que el ser humano aquí en la tierra, que aunque no tenga su conciencia totalmente evolucionada, ¿ok? Está accionando en Padre, Hijo, Espíritu Santo, Zeus, Poseidón y Hades, o Plutón, Neptuno y Júpiter, arriba, abajo y en la tierra, etcétera, lo que es la Trinidad, ¿ok? Estamos accionando símbolo de espiritualidad, estamos accionando en esa espiritualidad para elevar nuestra conciencia aquí en la tierra. ¿Ok? Esa es la simbología neptuniana. Pero este símbolo no solamente nos habla de eso. En algunas escrituras ustedes van a observar que nos habla de que Neptuno parece y tiene la figura de lo que es el Santo Grial, o bueno, yo diría que es al revés. El Santo Grial tiene la figura neptuniana o la figura simbólica de Neptuno, asociado a eso espiritual que nosotros tenemos que, vamos a decir, que bebernos, que adentrarnos dentro del mundo espiritual para poder entrar en ese desarrollo espiritual. Bien. Entonces, Neptuno en general nos habla de un alto crecimiento a nivel espiritual, un alto crecimiento a nivel espiritual. Pero hoy, ya esto es información que ya seguramente yo a ustedes anteriormente, por lo menos a mis estudiantes de astrología, les había enseñado que aquí hay varios, ¿ok? Eh, pero hay algo más que les quiero enseñar, un tema un poco más profundo, ¿sí? Para todos. Aquí nos vamos a encontrar incluso con la simbología neptuniana, con temas trascendentales en lo que es lo físico. Aquí ya les dije que la cruz simbolizaba la tierra. Y sí, la cruz simboliza el plano físico, ¿ok? Porque la simbología de Neptuno nos habla de los planos también. Y en esta copa que tenemos por acá, simboliza el plano astral,
o espiritual. Tomando en cuenta esto, nos habla de la conexión, como Carlos nos explicaba, que tiene Neptuno entre lo físico y lo espiritual. O sea, Neptuno nos habla de esa línea tan delgada que une el plano físico con el plano espiritual, diciéndonos que somos uno solo. Por eso se habla de la disolución, diciéndonos que nosotros, aunque estamos en este plano físico, también tenemos un paso en el plano espiritual. Y no nos habla de la muerte, nos habla es de un paso en el plano espiritual donde la energía se diluye tanto, esa división entre un plano y el otro. En Neptuno se diluye tanto que podemos llegar a tener acceso a la información y a la conexión con seres de otro plano. Por eso, Neptuno nos habla mucho de la espiritualidad, pero no solamente del crecimiento espiritual, sino que también nos habla de esos dones que tú puedes tener para tener contacto con seres de otras dimensiones o de otros planos, principalmente de este plano físico. Cuando me refiero a este plano físico, es decir, no extraterrestres de otros planetas, sino el cielo y la tierra unidos en uno solo. De eso nos habla Neptuno. ¿Ok? Pero en toda su esencia, si estoy hablando un poquito rápido, me avisan, ¿no? Y si tienen preguntas que hacer, pues levantan la manito. Ok. Entonces, en general, Neptuno nos habla de qué? Nos habla de nuestra realidad personal. Es decir, Neptuno nos habla de realmente quiénes somos, lo podemos asociar con el verdadero cuerpo divino, incluso, ¿ok? Lo del que estudiamos en la metafísica, porque nos habla de nuestra verdadera realidad personal. ¿Cuál es esa realidad personal? Que somos un cuerpo físico, pero que también somos un cuerpo espiritual, que somos este cuerpo físico, pero que también tenemos cuerpos inferiores, es decir, o cuerpos densos, el cuerpo etérico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional como base, tomando en cuenta las tres flechas de Neptuno. Lo que se reconoce como el aura son cuerpo etérico, cuerpo emocional y cuerpo mental. Y que eso es lo que de alguna manera es nuestro verdadero cuerpo en este plan. ¿Ok? Así que Neptuno nos habla de nuestra realidad, es decir, de realmente quiénes somos. Cuando a ti te hablan de cuál es tu propósito de vida, por qué estás aquí, o yo no sé por qué yo vine, o yo no sé realmente quién soy, de eso nos habla Neptuno. Neptuno nos habla de realmente quiénes somos. Somos un cuerpo físico y somos un cuerpo espiritual. Somos un cuerpo físico y somos un espíritu o un alma. ¿Ok? De eso nos habla la energía neptuniana o el planeta Neptuno. Muy bien. ¿Quién realmente somos en lo espiritual? Pero como les decía al inicio, no todo el mundo está preparado para dar ese paso de conciencia o de elevación de conciencia en lo que es lo espiritual. Y de ahí entra la simbología de las tres flechas. Tenemos la primera, que me habla del psiquismo. ¿Qué significa el psiquismo? Bueno, los grandes dones que tenemos, es decir, todos venimos con dones a este mundo. Hay personas que de repente te dicen, no, lo que pasa es que Carlos sí puede leer las cartas o sí puede leer el péndulo porque él vino con dones, pero yo no tengo. Eso es falso. Todos tenemos a Neptuno en nuestra carta astral, todos tenemos dones espirituales. La primera flecha de Neptuno nos habla del psiquismo, es decir, la capacidad y la cualidad que tenemos nosotros para percibir los dones. Ahora, hay algo que sí les voy a decir en serio. Va a tener que ver el signo en el que esté, que era lo que Carlos nos explicaba, ¿ok? El signo en el que esté de la capacidad que yo tengo para percibir esos dones psíquicos, ¿ok? Por ejemplo, los que tenemos a Neptuno en Capricornio, que Capricornio me habla de lo rígido, lo limitado, lo físico, lo seco. Para nosotros va a ser un poco más difícil conectarnos con nuestros dones y por lo tanto se vinieron generaciones muy escépticas gracias al Neptuno en Capricornio, porque decía, yo creo en lo que yo veo, dice el Neptuno en Capricornio, ¿ok? Pero tú ves un Neptuno en Sagitario y es distinto.
Neptuno en Sagitario busca su propia verdad. Un Neptuno en Escorpio cree en lo que no ve, ¿ok? Por ejemplo, pero la generación nuestra de Neptuno en Capricornio es muy escéptica, porque Capricornio nos da de alguna manera esa limitante. Entonces, la primera flecha nos habla de esos dones espirituales que nosotros tenemos. Claro, la casa, como nos dijo Carlos, nos enseñó, nos va a decir dónde se van a manifestar o de qué manera se van a manifestar, nos va a decir la casa. A lo mejor una persona, perdón, con Neptuno en Capricornio en la 1 lo vivió en la infancia, o en la 10 lo vivió cuando empezó en este mundo espiritual a nivel profesional, o en la 4 lo vive desde su casa, pero a lo mejor cuando está en la calle le cuesta más conectarse con las cosas psíquicas. Va a depender del área donde él esté, donde se va a manifestar ese psiquismo. Pero en general, la primera flecha de Neptuno nos habla de el poderío y los dones psíquicos que nosotros tenemos, que todos los tenemos. ¿Ok?